Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos tu copyright teniendo un día maravilloso, una tarde fabulosa o una noche espectacular, dependiendo de do es tu copyright viendo este vídeo. Yo como siempre estoy aquí listo para compartir con ustedes un tema que les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un nombre que al parecer, tiene un poder increíble, un poder capaz de desatar una verdadera tormenta. Asu como lo oyen. Un nombre que cuando Kanyaman lo escucha, su reacción superíndice 3n es, digamos, explosiva. Y no lo digo a la ligera. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de drama, teorías, especulaciones y sobre todo, mucha información superíndice 3n jugosa. Ahora bien, antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por AQ, o incluso a los que ya nos visitan regularmente pero aún no se han suscrito, que se tomen un segundito para darle al botón superíndice 3n rojo de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. AQ encontrar contenido variado, divertido e interesante, asu que estoy seguro de que no se arrepentiru, ademur suscribiu copyright se me ayudan un monto superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Asu que gracias por el apoyo. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Dejemos atrás el misterio y revelu copyright mos de una vez por todas de Q copyright nombre estamos hablando y por Q copyright Kanyaman tiene esa reacción superíndice 3n tan particular. El nombre en cuestión superíndice 3n es pausa dramática. Demet Özdemir. Su copyright, seguramente muchos de ustedes ya lo sospechaban. Pero antes de que salten a conclusiones apresuradas y empiecen a escribir comentarios llenos de teorías, du copyright me explicarles la historia completa, el contexto y todos los detalles que hacen que la reacción superíndice 3n de Kanyaman a este nombre sea tan interesante. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una talentosísima actriz turca. Alcanzó superíndice 3 la fama internacional gracias a su papel protagonista superíndice 3 Nico en la exitosísima serie Erkenci Quaipu, Jaro Madrugador. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque en Erkenci Quai Demet compartió superíndice 3 pantalla con, adivinen Q copyright n. Su Kanyaman. La química entre Demet y Kan en Erkenci Quai era innegable. Traspasaba la pantalla. Los fans de la serie estaban completamente enamorados de la pareja, de su romance, de su complicidad. Y obviamente como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante el tiempo que duró superíndice 3 la grabación superíndice 3n de Erkenci Quai, los rumores fueron constantes. Se les veo a juntos fuera del set compartiendo cenas, riendo, divirtió copyright se. Los fans estaban convencidos de que eran pareja. Incluso algunos medios turcos llegaron a publicar fotografías y vídeos que parecían confirmar la relación superíndice 3n. Aquellos afortunados que se cruzaban con ellos en restaurantes comentaban la evidente conexión superíndice 3n, los gestos cariosos, las miradas que lo decuan todo. Era una burbuja de amor que, para muchos, era imposible de fingir. Los paparazzi sacuan su agosto siguió copyright-dándolos a todas partes, intentando captar el momento decisivo, la prueba irrefutable de su romance. Sin embargo, tanto Demet como Kan siempre negaron rotundamente que tuvieran una relación superíndice 3n romántica. Insistieron en que eran solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Pero claro, con la química que tenuan en pantalla y con todas las evidencias que parecían indicar lo contrario, a muchos les costaba creerles. La prensa rosa turca, conocida por su intensidad y a veces por su falta de escrúpulos, no se rendía. Inventaban citas, exageraban gestos, y utilizaban cualquier detalle, por muy insignificante que fuera, para alimentar el fuego del rumor. Demet y Kan por su parte mantenían una postura profesional y distante, intentando proteger su privacidad y enfocarse en su trabajo. Y AQ es donde la historia se complica. Porque una vez que Erkenci Quai llegó superíndice 3 a su fin, la relación superíndice 3n entre Demet y Kan, al menos públicamente, se enfrió superíndice 3. Dejaron de verse juntos, dejaron de interactuar en redes sociales. Los rumores de un romance se desvanecieron tan rápido como agua han aparecido. Fue un cambio radical que desconcertó superíndice 3 a los fans.
Algunos lo interpretaron como una prueba de que el romance nunca existió superíndice 3, que todo ha sido una estrategia mediática. Otros, optimistas, creyeron que simplemente estaban intentando proteger su relación superíndice 3n del escrutinio público, llevándola a un terreno privado y discreto. Pero la realidad era que a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n se iba diluyendo. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fans de la pareja seguían más o menos ando con una reconciliación superíndice 3n, con un reencuentro con un final feliz. Y cada vez que se mencionaba el nombre de Demet Özdemir en una entrevista con Can Yaman, la reacción superíndice 3n de con diéresis copyright era analizada al det. Allí buscando pistas, buscándose más menos ales, buscando cualquier indicio de que aún quedaba algo entre ellos. Cada microexpresión superíndice 3n, cada cambio en el tono de voz, cada mirada fugaz era diseccionada y analizada por los fans, quienes se convertían en verdaderos expertos en lenguaje corporal. Se creaban hilos interminables en redes sociales donde se debatía cada detalle, se comparaban entrevistas antiguas con las recientes, y se buscaba desesperadamente alguna confirmación superíndice 3n, por sutil que fuera. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Por qué por Q copyright la reacción superíndice 3n de Can Yaman al nombre de Demet Özdemir es tan explosiva? ¿Q copyright hay detrás de esa aparente frialdad, de esa aparente indiferencia? ¿Q copyright se esconde tras esa fachada de profesionalismo? Es una pregunta que ha atormentado a los fans durante aún más menos y que ha generado una infinidad de teorías y debates. Hay varias teorías al respecto. La primera y la obvia, es que hubo una relación superíndice 3n entre ellos, pero que terminó superíndice 3 mal. Tal vez hubo una pelea, una decepción superíndice 3n, un malentendido. Y ahora, el simple hecho de escuchar el nombre de Demet le trae malos recuerdos a Can. Quizá la separación superíndice 3n fue dolorosa y traumática, y prefiere evitar cualquier tema que le recuerde ese capítulo de su vida. Tal vez se siente herido, traicionado o simplemente decepcionado. En cualquier caso, la idea de que hubo un romance fallido es la que resuena entre los fans. Otra teoría es que Can simplemente estuvo cansado de que siempre le pregunten por Demet. Después copyright de tantos aún más menos quiere que lo reconozcan por sus propios copyright ritos, por sus otros trabajos, y no solo por su relación superíndice 3n con Demet en Erkenci-Kwai. Es comprensible que se sienta frustrado si siente que su carrera estuvo siendo definida por un romance pasado. Después copyright de todo, Can Yaman es un actor talentoso y ambicioso que ha trabajado duro para construir su carrera. Es natural que quiera ser valorado por su talento y no solo por su vida personal. Una tercera teoría, un poco conspirativa, es que todo fue una estrategia de marketing. Que la relación superíndice 3n entre Demet y Can nunca fue real, sino que fue creada por los productores de Erkenci-Kwai para generar interu copyright en la serie. En este caso, la reacción superíndice 3n de Can al nombre de Demet podría ser simplemente una actuación superíndice 3n, una forma de mantener viva la llama de la especulación superíndice 3n y seguir generando titulares. Esta teoría, aunque cúnica, no es descabellada. En el mundo del entretenimiento, las estrategias de marketing a veces cruzan líneas muy delgadas, y no será la primera vez que se inventa un romance para impulsar una serie o película. Pero también copyright n existe la posibilidad de que la reacción superíndice 3n de Can al nombre de Demet sea malinterpretada. Tal vez no hay ninguna explosión superíndice 3n emocional, ninguna ira reprimida, ningún rencor oculto. Tal vez Can simplemente es una persona reservada, que no le gusta hablar de su vida personal. Y por eso cuando le preguntan por Demet, responde de forma cortante o evasiva. Es posible que simplemente sea un hombre tímido y discreto que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. En este caso, la insistencia de los medios y los fans en preguntarle por Demet podrá resultarle molesta e invasiva. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que la reacción superíndice 3n de Can Yaman al nombre de Demet Özdemir sigue siendo un misterio que alimenta la curiosidad de sus fans. Cada vez que se menciona el nombre de Demet en una entrevista, las redes sociales se incendian con comentarios, teorías y especulaciones. La pareja sigue generando pasión superíndice 3n, a pesar de que ya han pasado varios aún más menos desde que Erkenci-Kwai llegó superíndice 3 a su fin.
Es un Fenu superíndice 3 meno curioso que demuestra el poder de la televisión superíndice 3N y la capacidad de los fans para crear historias y fantasías en torno a sus ídolos. Es importante recordar que al final del dúa, no sabemos realmente lo que pasa de True SDCU Maras. No sabemos lo que sienten Demet y Can el uno por el otro. No sabemos si hubo una relación superíndice 3N, si terminó superíndice 3 mal, si fue una estrategia de marketing o si simplemente son buenos amigos que no quieren hablar de su vida personal. Solo ellos conocen la verdad, y tienen derecho a mantenerla en privado si así lo desean. Lo único que podemos hacer es especular, teorizar y disfrutar del drama. Y por supuesto, seguir apoyando a Demet y Can en sus carreras individuales. Ambos son talentosos actores que merecen ser reconocidos por su trabajo, Mu Sayu de su relación superíndice 3N en Erkenci Kwai. Reducirlos a un simple romance pasado será injusto y minimizar su talento y esfuerzo. Dejando a un lado las teorías y especulaciones, es innegable que Erkenci Kwai fue una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera de Demet y Can. Les abrió superíndice 3 las puertas de con diéresis copyright sito internacional y les permitió superíndice 3 conectar con millones de fans en todo el mundo. La serie fue un verdadero Fenu superíndice 3 meno global, traducida a decenas de idiomas y vista en todos los rincones del planeta. Su copyright sito se debió superíndice 3 a una combinación superíndice 3N de factores, una historia romántica y atractiva, personajes carismáticos, una producción superíndice 3N de alta calidad y por supuesto, la innegable química entre Demet y Can. Demet por su parte ha seguido cosechando con diéresis copyright sitos en otras series y películas. Se ha convertido en una de las actrices populares y queridas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un verdadero icono. Ha demostrado su versatilidad interpretando una amplia gama de personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su popularidad sigue creciendo y su futuro se ve prometedor. Can, por otro lado, también copyright N ha continuado su carrera con diéresis copyright sito. Ha protagonizado varias series y películas, tanto en Turquía como en Italia. Se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional y ha demostrado su versatilidad interpretativa. Su carrera ha tomado un rumbo muy internacional, explorando nuevos mercados y desafiando sus límites como actor. Ha aprendido nuevos idiomas, ha trabajado con directores de renombre y ha ampliado su horizonte profesional. Ambos han sabido aprovechar el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai para construir su superíndice 3 lidas carreras individuales. Han demostrado que son mucho que una pareja en pantalla. Son actores talentosos y dedicados que merecen todo el reconocimiento que han recibido. Han trabajado duro para superar las expectativas y demostrar su valía como artistas. Y aunque la llama de la esperanza de un reencuentro romántico entre Demet y Can siga viva en el corazón superíndice 3N de algunos fans, lo cierto es que por ahora, ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Han aprendido a lidiar con la fama y la presión superíndice 3N mediática, y han sabido proteger su privacidad y enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su crecimiento personal. Solo el tiempo dirá si algún día volveremos a verlos juntos en pantalla o si, por el contrario, su relación superíndice 3N quedará para siempre en el recuerdo de los fans de Erkenci Kwai. Quizás el destino los vuelva a unir en un proyecto futuro, o tal vez sus caminos sigan rumbos diferentes. Lo único seguro es que su legado en la televisión superíndice 3N turca perdurará por mucho tiempo. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo individual y seguiremos especulando sobre el misterio de la reacción superíndice 3N de Can llaman al nombre de Demet Özdemir. Porque, seamos honestos, del drama nos encanta. Nos gusta sumergirnos en las vidas de nuestros ídolos, analizar sus relaciones y teorizar sobre sus sentimientos. Es parte de la magia del entretenimiento. Y hablando de drama, quiero aprovechar este momento para recordarles que en este canal siempre encontrarán contenido jugoso, interesante y entretenido. Así que no duden en explorar nuestros vídeos anteriores y en suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Estoy trabajando constantemente en nuevas ideas y proyectos para mantenerlos enganchados y divertidos. Tenemos vídeos de todo tipo, desde análisis de series y películas hasta noticias de celebridades, pasando por tutoriales, blogs y mucho hay algo para todos los gustos.
Mi objetivo es crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por el entretenimiento y conectar con personas que comparten nuestros mismos intereses. Asu que ya saben, si quieren estar al día de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, este es el lugar indicado. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para un festún de información superíndice 3N, drama y diversión superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hemos explorado el misterio de la reacción superíndice 3N de Can llaman al nombre de Demetuz Demir, hemos analizado las posibles razones de de esa reacción superíndice 3N y hemos recordado el U con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai. Espero haberles proporcionado información superíndice 3N interesante y entretenida, y haberlos hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la fama. Hemos especulado, hemos teorizado y sobre todo, nos hemos divertido. Porque al final del día de eso se trata, de pasar un buen rato y de disfrutar del mundo del entretenimiento. La vida es demasiado corta para tomarla demasiado en serio, asu que vamos a más menosnos, a emocionarnos y a disfrutar de cada momento. Recuerden que lo importante es que independientemente de lo que haya pasado entre Demet y Can, ambos son personas talentosas y merecen ser respetadas. No debemos juzgar sus decisiones ni especular sobre su vida personal. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de juzgar y criticar, pero debemos recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Simplemente debemos apoyar su trabajo y disfrutar de su talento. Y por supuesto, seguir más menos ando con un posible reencuentro en el futuro. A esperanza es lo último que se pierde y nunca debemos dejar de creer en la magia del amor y las segundas oportunidades. Y ahora para terminar, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. Copyright piensan ustedes sobre la reacción superíndice 3N de Can llaman al nombre de Demetuz Demir. ¿Creen que hubo una relación superíndice 3N entre ellos? ¿Creen que Alguenedú a volveru a trabajar juntos? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus teorías. Asu que no se corten y du copyright genme sus comentarios. Quiero saber copyright piensan, copyright sienten y copyright esperan de esta historia. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a entender mejor sus intereses y preferencias. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a personas. Y por último pero no menos importante recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. No se arrepentirú, se los aseguro. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el drama nunca termina.